Doctora, Sí, muy buenas tardes. ya tenemos entonces a la doctora Annie Sosa, quien va a compartir con nosotros también un tema muy importante sobre un estudio realizado en el hospital al que pertenece, que es el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Doctora, sin más, puede habilitar su micrófono, su cámara y adelante. Bien, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Si todos pueden ver mi pantalla. Sí, doctora, estamos viendo perfectamente su pantalla. Puede continuar. Muy buenas tardes, todos neurocirujanos y neurocirujanas presentes en este Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que ha sido de impacto para nuestros últimos días, que es el COVID-19. Sin más, ¿alguno de ustedes se ha preguntado cuál es el impacto que tiene el COVID-19 o que ha representado el COVID-19 en nuestro sistema sanitario? Pues el día de hoy hablaremos sobre el impacto del COVID-19 en el servicio de neurocirugía en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, a cargo de una servidora, la doctora Annie Sosa, residente de tercer año del Hospital Darío Contreras. Muy bien. El COVID-19 es una entidad que provoca un síndrome respiratorio agudo que ha representado una propagación rápida a nivel mundial, siendo catalogada por la OMS como una emergencia de salud pública, la cual nos ha permitido a nosotros ponernos en situaciones difíciles y que más que esta pandemia ha puesto de manifiesto los desafíos a los cuales cada uno de nosotros nos hemos tenido que someter por el sistema de salud. Por lo que el siguiente trabajo está destinado a presentar las experiencias que nosotros hemos presentado durante esta pandemia del COVID-19. El objetivo general de esta presentación es determinar el impacto del COVID-19 en el servicio de neurocirugía del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Los objetivos específicos que nos hemos planteado son analizar el tiempo de respuesta a los procedimientos, clasificar los tiempos de procedimientos realizados y técnicas quirúrgicas, establecer las cantidades de procedimientos, edad y sexo más afectado, analizar el tiempo de estadía hospitalaria y presentar las actividades académicas recibidas en comparación con años anteriores. Entre material y métodos, nosotros realizamos un estudio detallado en nuestro sistema estructural, tanto académico como laboral, en conjunto con un universo de 278 casos de pacientes neuroquirúrgicos que corresponden al periodo marzo-julio 2019 a 2020. Realizamos un estudio observacional descriptivo de corte longitudinal, donde comparamos 4 meses del año anterior versus 4 meses de la actual pandemia. Marzo-julio 2019, marzo-julio 2020. Se analizaron las siguientes variables, que fueron los números de procedimientos, número de respuestas a los procedimientos, tipos de procedimientos quirúrgicos, estadías hospitalarias, docencia, edad y sexo. Se analizaron las siguientes medidas en una tendencia de base de datos en Microsoft Excel. Entre los resultados que nosotros pudimos obtener durante la realización de nuestro estudio, en la tabla número 1 vamos a ver una configuración de los tipos de cirugías realizadas que correspondieron a un universo de 173 casos, distribuidos de la siguiente forma. 71 casos comparados a los pacientes de columna vertebral, 181 casos correspondientes a cirugía de cráneo y un caso correspondiente a nervio periférico. En comparación con el año 2020, realizamos un total de 105 casos con un número de 17 columnas, de cirugía de columnas, 88 casos de cirugía de cráneo y no realizamos procedimientos de nervios periféricos. En el siguiente gráfico podemos apreciar que la línea negra corresponde a las cirugías realizadas. En el 2019 realizamos un total de 101 cirugías en comparación con el año marzo-julio 2020, donde realizamos solo 88 cirugías de cráneo. En comparación a marzo-julio del 2019, la línea azul corresponde a cirugías de la columna vertebral.
Realizamos un total de 71 casos en comparación con el año marzo-julio de 2020, donde solamente realizamos un total de 17 casos, dejándonos un déficit aproximado de 53 casos. Y solamente en el año 2019 realizamos un caso de nervios periféricos en comparación con el año de marzo-julio de 2020, donde no realizamos ningún tipo de cirugía de nervio periférico. Entonces, si podemos observar, disculpe, si podemos observar, okay. Si podemos observar, en el año 2019 realizamos un total de cirugía de 75 casos en comparación con cirugías no vasculares. En este mismo año también nosotros realizamos cirugías de base de cráneo, y realizamos solo dos procedimientos de cirugía de clipaje de aneurisma. En el siguiente gráfico nosotros vamos a ver una representación de las cirugías realizadas, cirugías craneales no vasculares, de un 56%, de cirugías de columna de un 42% y cirugías de clipaje de aneurisma abierto, que solamente corresponderían a un 1%, al igual que el nervio periférico, que solamente realizamos un caso. En comparación con el 2020, podemos ver que hay una mayor proporción de las cirugías craneales no vasculares, que corresponderían a un 71%, cirugías de columna vertebral, que solamente correspondían a un 16%, el clipaje de aneurisma abierto. En esta ocasión, en comparación con años anteriores, pudimos realizar 5 aneurismas, y en este año también nosotros podemos tener la ventaja de que pudimos implementar nuevas técnicas, tanto como la endoscopía y la exoscopía. Que la endoscopía nos permitió tener 4 casos, y así como la exoscopía también, que nos permitió tener un porcentaje de 4%. Ya entrando a la tabla número 5, donde vamos a hablar sobre el tiempo de ingreso de los pacientes. En este tipo de gráfico nosotros pudimos en el estudio evidenciar que nosotros tuvimos una resolución de las primeras 24 horas de un 60% en el año 2019, en comparación con el año 2020, que tuvimos un total de 67 casos. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros en el 2020 nosotros tuvimos una respuesta mucho más rápido desde el momento del ingreso hasta realizar el procedimiento quirúrgico. Luego establecimos la estadía hospitalarias, que abarcaron los intervalos desde los primeros 3 días hasta un mes, donde tuvimos una mayor prevalencia en los años tanto 2020 como 2019 en los primeros 3 días, que esto lo podemos verificar a nivel de las tablas que ya están presentadas, representando un 36% en el año 2019, los primeros 3 días, en comparación con el año 2020, que tuvimos un 40%. También estudiamos cuáles eran las edades mucho más afectadas durante esta pandemia, de las cuales verificamos que tuvimos una mayor población entre las edades de 15 a 24 años. En el 2019, de los 173 pacientes que pudimos estudiar, 85% correspondieron a 15 a 24 edades, en comparación con el año 2020, donde tuvimos el 60% de los 103 casos que pudimos estudiar en este año, siendo una prevalencia de que la edad más afectada en ambos años fue de 15 a 24 años. Luego también estudiamos la parte de los sexos más afectados, donde encontramos que de los casos que habíamos estudiado, 113 corresponden en el año 19 al sexo masculino, 60 al sexo femenino, y en el 2020 90% correspondió a la parte del sexo masculino, en comparación con el sexo femenino, que solamente pudimos tener aproximadamente un 15%. También siguiendo la confirmación de que en estos ambos años nosotros pudimos tener que el sexo más afectado fue el sexo masculino. Y ya para culminar, entonces hablaríamos sobre los números de clases académicas recibidas.
Cabe destacar que en el año 2019 nosotros recibimos un total de 28 clases en comparación con en el año 2020, que tuvimos 40 clases, las cuales tuvo un ascenso significativo debido a la parte de que estábamos tomando las clases académicas que nos han permitido a nosotros poder revolucionar a nivel de lo que es la actualización de la tecnología, poder tener clases vía virtual. Y ya para concluir, al detallar nuestras experiencias durante la pandemia del COVID-19, ponemos en evidencia el impacto negativo que ha tenido el mismo sobre el servicio de neurocirugía del Hospital Docente Universitario, Dr. Darío Contreras. A pesar de esta situación, nosotros no hemos tenido lo que es una pausa porque nos ha permitido, a pesar de nosotros estar ante dicha pandemia, poder nosotros incursionar en técnicas novedosas tales como la endoscopía y la esoscopía. Esperemos que esta presentación haya sido de mucho agrado para ustedes, mostrando cuál ha sido la experiencia del Hospital Darío Contreras durante la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias.